Bueno, vamos a empezar a ver un poco eh, más de lleno lo que es la materia en sí. Hasta ahora hicimos un repaso bastante rápido de, en su mayoría, la parte práctica y después de las teorías atómicas y configuración electrónica, pero ya esta parte es una parte en donde hay que dedicarle un poquito más de tiempo, así que lo vamos a ver, lo vamos a tratar de ver bien, a la parte de propiedades periódicas. Fundamentalmente lo que vamos a empezar a ver un poco acá y a trabajar es con la tabla periódica. Bien. Así que traten de buscarla, de tenerla a mano, como para poder ir viendo algunas asociaciones que vamos a ir haciendo. Inicialmente la tabla periódica o los elementos se fueron reordenando en una especie de tabla que Mendeleev empezó a reordenar y clasificó varios elementos, 63 de los 100 y pico que hay hoy en día, es una gran cantidad, y siempre iba dejando como espacios en blanco, vacíos, porque sabía que había elementos, pero que no los podía todavía caracterizar y que no los podía ubicar y obviamente darles un nombre. Y es por eso que su tabla periódica era incompleta en principio, aunque era bastante avanzada para la época. Después Mosley ordena la tabla periódica usando el concepto de número atómico, y es la tabla periódica que tenemos actualmente hoy. ¿Está bien? La clasificación periódica, entonces, hace una relación directa entre, digamos, los electrones ocupados en el último orbital del elemento, su posición en la tabla periódica, y obviamente que cada ubicación y cada conjunto de elementos que forman parte de un determinado grupo de la tabla tienen propiedades químicas y físicas similares, siempre hablando de grupos. La tabla se clasifica en, digamos, en bloques, a grandes rasgos, que son los bloques de los grupos S, que están sobre todo a la izquierda de la tabla periódica, el bloque P, y tanto el S como el P se denominan representativo. Después tenemos los bloques D, que son todos aquellos elementos de transición, los metales de transición, y después los bloques F, que es, digamos, la última parte de la tabla que se ve como desconectada de la tabla en sí, que son esas dos últimos periodos de grupos, que son en su mayoría muchos elementos que han sido sintetizados en laboratorio. Se denominan elementos de transición interna. La tabla periódica está compuesta, si nosotros la vemos, por filas, si la recorremos a lo largo de la tabla periódica, y grupos, si lo vemos a partir de columnas. Entonces, estas filas también las vamos a llamar períodos, vamos a tratar de dejar de llamar columnas y filas, y vamos a empezar a reemplazar la palabra columna por grupos y la palabra filas por periodos. Esto es lo que yo les decía del lenguaje, de utilizarlo correctamente. Entonces, así es como se, digamos, clasificaría a grandes rasgos la tabla periódica. Esta es una tabla periódica actualizada. ¿Está bien? Y hay una particularidad también que tienen como una especie de escalerita en una parte de la tabla, que es esta parte de acá, que separa, digamos, los metales de los no metales, y estos elementos, generalmente el silicio, el germanio, el antimonio, se comportan como semiconductores. Entonces pueden ser conductores o semiconductores. Tienen características, digamos, de un metal o de un no metal generalmente. Depende de cómo actúen. En la configuración electrónica, nosotros lo que tenemos que identificar es cómo están, digamos, caracterizados y posicionados cada uno de los electrones en la tabla.
Entonces el número que está delante del subnivel me indica el nivel de energía, el 1, 2 o 3. El S me indica el subnivel. Acá lo que estoy haciendo es un poco referenciar los números cuánticos, que en este caso puede ser el S, puede ser el P o puede ser el D. Y el exponente, en este caso el 1, lo que me está indicando es el número de electrones, ¿está bien?, que tengo en el último nivel. Y este número lo que me indica es la columna dentro de la tabla periódica y este me indica el periodo. Entonces, es una especie de batalla naval. Uno, periodo con grupo y identifico cuál es el elemento. ¿Está bien? Entonces, por ejemplo, acá tenemos una serie de ejercicios en donde vamos a ir viendo, por ejemplo, en este caso, el 3S1 indica que sería el sodio. Bien, y puedo tener también otros elementos. Por ejemplo, acá tengo identificar un elemento cuya configuración electrónica termina en 5S2, 4D10 y en 5P5. Entonces, el nivel de mayor energía es el 5, también está el 4, pero el 5 es el de mayor energía. Entonces, si el nivel de mayor energía es el 5, yo estaría en un periodo 5. Ahora, tendré que contar la cantidad de electrones que tengo 2 más 10 son 12 y 5, 17. Esos 17 electrones lo que me está indicando es que está en el grupo 17. Por lo tanto, el 5 me indicaba el periodo, los electrones, el grupo, que en este caso es el 17. Si me voy a la tabla periódica, lo identifico, grupo periodo, y en este caso sería el iodo. Bueno, hay una serie de ejemplos. Acá, por ejemplo, estamos el wolframio, el tungsteno, ¿está bien? O, en este caso, que tenemos el calcio, ¿está bien? La forma de ubicarlos o encontrarlos dentro de la tabla periódica se puede hacer de esta forma sencilla, que en la guía tienen algunos ejercicios para resolver el respecto. Bien, dentro de lo que son propiedades periódicas, vamos a hablar de una manera general, es decir, vamos a analizar las propiedades en un periodo y vamos a ver que gradualmente van a ir cambiando. Si ustedes se fijan en la tabla periódica y agarran cualquier periodo, supongamos el 3, partimos de que tenemos sodio y magnesio, que en este caso son dos elementos que se comportan o tienen características más metálicas, por eso se denominan elementos representativos, ¿está bien? Si nos movemos a partir del periodo, empezamos a ver que tenemos aluminio, después tenemos el silicio, que tienen ciertas características de metales. El sodio y el magnesio se denominan metales alcalinos y alcalino-térreos, ¿está bien? Porque específicamente no son considerados metales conductores. Después, tanto el aluminio como el silicio ya tienen más propiedades conductoras y eso tiene que ver también con la cantidad de electrones que tienen en sus niveles. Al tener mayor número de electrones, la banda de valencia y la banda de conducción se achican, las distancias, y energéticamente es mucho más fácil pasar electrones de la banda de valencia y la de conducción y que por lo tanto se comporten más como conductores de la corriente eléctrica hablando, ¿no? Después pasamos al fósforo y el azufre, que son dos compuestos que son generalmente sólidos, pero que tienen características totalmente distintas a los anteriores. Son compuestos que son mucho más frágiles, que no son conductores, ¿está bien? Y si seguimos en el periodo 3, pasamos al cloro, que en realidad ya este es un elemento que ya está en estado gaseoso. Y luego tenemos el argón para terminar ese periodo, que también es un gas noble o inerte, llamado así porque tiene baja reactividad. Entonces, si ustedes se fijan en la tabla, van a ir cambiando las características tanto físicas como químicas de los elementos en un periodo. Y en un grupo están agrupados por características físicas y químicas generalmente similares. Entonces, tanto en el grupo 1, con el litio, el sodio, el potasio, el rubidio, generalmente tienen características muy parecidas entre sí. Las propiedades periódicas
Entonces, como yo les decía, las vamos a analizar de una manera más general. Después, a medida que vamos pasando en el periodo, dependiendo si estamos en el bloque S, en el bloque P o en el bloque D, también tiene ciertas particularidades, en donde los elementos pueden variar sus radios y sus características, pero nosotros nos vamos a hacer más general, vamos a decir que una propiedad periódica va a aumentar o disminuir en un grupo o en un periodo de una manera regular. ¿Está bien? Entonces, las propiedades periódicas dependen de varios factores. Primero, de los números de niveles ocupados. Es decir, si yo tengo más niveles ocupados por electrones, voy a tener más, digamos, más distancia entre esos electrones del último nivel y el núcleo. Y por lo tanto, al haber más distancia, también va a disminuir su atracción. Y nosotros tenemos que entender que los elementos están, digamos, compuestos tanto por protones como electrones, entonces hay siempre una atracción electrostática entre el núcleo y los electrones y un proceso de repulsión entre los electrones, sobre todo del mismo nivel. Entonces todo este proceso de interacciones electrostáticas hace que los elementos tengan mayor o menor estabilidad conforme sean en estado neutro o en algún ion que puede ser un anión o un catión. La carga nuclear es un concepto importante que, si bien no es una propiedad periódica, ayuda a justificar y permite justificar todas las propiedades periódicas. Y otro concepto importante también es el efecto de apantallamiento o el efecto pantalla, como se llama, en donde lo que me indica es que los electrones que están más internos son los que mayor interactúan con el núcleo por estar mucho más próximos a él, y esa interacción que hay entre los electrones más internos hace que los electrones más alejados o más externos tengan una mayor libertad, una mayor energía, estén en un estado de mayor excitación, y esos electrones son los que van a formar parte de un enlace químico, por ejemplo, o que una especie se transforme en un anión o en un catión. ¿Está bien? Entonces, las propiedades periódicas. Primero, Profe, sí, ¿puede explicar el apantallamiento, no? Que no, justo se me cortó. el efecto de apantallamiento. Sí, Bien. El efecto de apantallamiento, bueno, a ver, denme un segundo. Yo lo que les voy a hacer, como para hacerlo más gráfico, yo acá tengo una especie de pizarra virtual. Cuando hablamos de efecto de apantallamiento, nosotros tenemos que entender que tenemos el núcleo cargado positivamente, ¿está bien? Y tenemos los distintos orbitales. No voy a dibujar órbitas porque no estamos hablando de órbitas en el modelo actual, pero tenemos los distintos electrones, ¿está bien?, que están en sus distintos niveles. ¿Está bien? Entonces, el efecto de apantallamiento lo que dice es que el núcleo atrae mucho más a este electrón que a este otro electrón y obviamente que a este otro electrón. Entonces, cuando hablamos de efecto pantalla, lo que dice es que los electrones, generalmente los más internos, supongamos de los dos primeros niveles, forman como una especie de pantalla, una especie de paraguas, que interactúan mucho más fuertemente con el núcleo, ¿está bien? Y los electrones que están más alejados, como por ejemplo este, al no interactuar tanto porque toda la carga la hacen los electrones más internos, entonces tienen mayor probabilidad para poder ser entregados en una reacción química, por ejemplo, o para que un elemento se transforme en un catión. ¿Se entiende? Entonces, el efecto de apantallamiento lo que hace es decir que los electrones que están mucho más internos interactúan mucho más fuertemente con el núcleo y hacen como que esa atracción que hay entre el núcleo y los electrones más externos sea mucho más débil, y eso permite de que los electrones estén mucho más propensos para poder ser perdidos o cedidos en una reacción. ¿Se entiende lo que es el efecto de apantallamiento? sí, profe. Bien. Entonces,
cuando hablamos de carga nuclear efectiva, la carga nuclear efectiva es la carga con que efectivamente el núcleo atrae los distintos electrones. Y ese gráfico que yo les hice recién, acá un poco más prolijo, este Z me está indicando el núcleo. Entonces, el núcleo está compuesto por protones. La carga nuclear efectiva vendría a ser la carga justamente del núcleo menos una constante llamada sigma que se denomina constante de apantallamiento. Entonces, la carga nuclear efectiva es la carga que efectivamente realiza el núcleo sobre un determinado electrón, se calcula de esta manera. Nosotros no vamos a hacer análisis cuantitativo, es decir, no vamos a estar calculando numéricamente cuál es la carga de un determinado elemento. Sí lo vamos a analizar más de un aspecto cualitativo, es decir, vamos a decir que el efecto de apantallamiento se produce por los electrones que están internos y a su vez también hay una repulsión entre electrones que están en el mismo nivel y en niveles contiguos. Entonces, todo ese proceso de interacciones de cargas, de atracciones y repulsiones termina conformando lo que se denomina la carga nuclear efectiva. ¿Está bien? Es importante que entiendan y comprendan qué es la carga nuclear efectiva, cómo se produce, cómo actúa sobre un determinado elemento, porque esto va a permitir explicar todas las propiedades periódicas. ¿Bien? Por eso yo les hago mucho hincapié en este concepto. La parte de la carga nuclear efectiva es muy importante porque todo termina recayendo en esta explicación. Acá hay otra filmina en donde describe también en forma gráfica cuál es y cómo es la carga nuclear. Fíjense que los electrones más internos terminan interactuando con el núcleo y los electrones del último nivel no generan apantallamiento. El apantallamiento siempre se da con los electrones que están en los niveles inferiores. Suponiendo en este átomo de sodio en el N igual a 3, los electrones que están en el último nivel no generan apantallamiento. ¿Está bien? Todos los que están por debajo sí lo generan. Entonces, ¿cómo se calcula? O sea, la carga nuclear efectiva es la carga que realmente soporta un determinado electrón en el último nivel. Entonces, fíjense, en el sodio tiene un Z igual a 11, pero tiene una constante de apantallamiento de igual a 10. Entonces, la carga nuclear efectiva es igual a 1 de ese último electrón. Con lo cual, al ser tan bajo, lo que me permite a mí es que el sodio tenga una gran capacidad de formar cationes, por ejemplo. ¿Está bien? Bueno. Entonces, las propiedades periódicas, ¿cuáles son? Radioatómico y radioiónico, están relacionados. Energía de ionización, afinidad electrónica, electronegatividad y carácter metálico y no metálico. Entonces, primero vamos a ver lo que es el radioatómico. El radioatómico es la mitad de la distancia entre dos átomos iguales. ¿Está bien? Entonces, podemos tener, esto estamos hablándolo en concepto de un enlace. El radio atómico de un elemento es la mitad de su distancia, del centro hacia el extremo, hacia el exterior. Y entonces, ¿cómo analizamos el radio atómico? Todas las propiedades periódicas las vamos a analizar en función de grupos y períodos, es decir, cómo varía esa propiedad periódica. Y vamos a incorporarle una variable más que es un incremento o una disminución. Entonces, yo puedo decir que el radio atómico aumenta o disminuye en un determinado periodo o un determinado grupo. Por ejemplo, el radio atómico va a disminuir, ¿está bien?, en un periodo si yo lo analizo de izquierda a derecha. ¿Por qué? Porque si yo voy viendo en la tabla periódica, por ejemplo, veamos el grupo 3, que parte del sodio y termina en el cloro, el
Lo que me indica en este grupo es que está, a medida que yo voy desplazándome en ese periodo, va aumentando el número atómico. Entonces, si aumenta el número atómico, aumenta el número de protones y por lo tanto aumenta el número de electrones. Ahora, si aumenta el número de electrones y aumenta el número de protones, eléctricamente ese elemento es un elemento neutro. ¿Por qué disminuye el radio de un átomo que está a la derecha en un periodo respecto al que está a la izquierda? Por ejemplo, analizando los extremos entre el sodio y el cloro en el grupo 3. ¿Por qué creen ustedes que disminuye el radio atómico? ¿Qué me puedes decir? Hay algo que no cambia. Si ustedes se fijan en la tabla periódica, hay algo que no cambia y que es importante entenderlo. ¿Se encuentran en el mismo periodo, profe? En el mismo periodo. ¿Y eso qué implica? Que estén en el mismo periodo. Que la constante de apantallamiento es la misma. La constante de apantallamiento es la misma y también que al ser el mismo periodo, el número cuántico principal es el 3 y no cambia. Entonces yo tengo, supongamos, una esfera de un determinado diámetro a la cual yo le incorporo protones y electrones. Protones y electrones a medida que me voy desplazando por ese periodo. Entonces, como el volumen, porque no puede cambiar, porque el número cuántico principal es el 3, y entonces el orbital que me condiciona es el 3s, en este caso, a medida que voy cargándolo con protones y con electrones, como cada vez están más juntos en un espacio, entonces la interacción es mucho mayor y por lo tanto al ser mayor la interacción hace que esa nube tienda como a contraerse. Por eso el radio atómico va a disminuir en un elemento que está muy a la derecha respecto a uno que está muy a la izquierda. Porque en el caso del sodio, al tener un solo electrón y tener el 3s todo para él, va a estar mucho más holgado dentro de ese nivel que todos los electrones que van a estar en el 3s del cloro. ¿Se entiende? Entonces, por eso el radio va a disminuir de izquierda a derecha. Ahora, ¿qué pasa con un grupo? Ahí me dice que el radio atómico va a aumentar en un grupo a medida que yo voy descendiendo, es decir, voy bajando. Por ejemplo, fijémonos en el grupo 1, saquemos el hidrógeno de ahí porque no pertenece a ese grupo, pero del litio al cesio, fíjense que, según lo que me dice ahí, el radio va a cambiar. Entonces, va a aumentar. Y acá, ¿qué es lo que no se mantiene constante, que sí se mantenía constante en la propiedad, en el periodo? El tamaño, profe. El tamaño que está dado por el número cuántico principal. Entonces, yo a medida que voy descendiendo en el grupo de la tabla periódica, el número cuántico principal va aumentando. Entonces, al aumentar ese número cuántico principal, aumenta el tamaño y obviamente aumentan las distancias entre el núcleo y el electrón que está más alejado. Por lo tanto, ese radio va a aumentar. ¿Se entiende? ¿Cómo es la relación, no? Esto sería, digamos, el radio atómico de todos los elementos divididos por grupos, y fíjense que los de mayor radio son los del grupo 1. ¿Bien? Bien. Ahora, ¿qué pasa con el radio iónico? Yo tengo un ion. Ese ion puede ser un catión o puede ser un anión. Entonces, si ese ion es un catión, es una carga positiva. ¿Por qué el radio de un catión disminuye respecto a su especie eléctricamente neutra? ¿Qué es lo que pasa ahí? Porque se fue un electrón. Saqué un electrón. Entonces, la atracción ahora es mucho mayor.
y disminuye el radio. Entonces, y disminuye el radio. Perfecto. Hay una contracción de esa nube de electrones. Y en los aniones pasa lo contrario. Es decir, como yo estoy agregando más electrones, entonces tiende a expandirse un poquito más. Entonces, cuando yo analice las propiedades periódicas, las puedo analizar en función del radio, y puede ser el radio atómico o el radio iónico. Pero cuando analice el radio iónico, generalmente lo analizo con el elemento eléctricamente neutro y el catión o el anión que forma. También puedo analizar cationes y aniones o distintos tipos de cationes, porque por ejemplo, no sé, el catión sodio y el catión magnesio, ¿cuál va a tener mayor radio? ¿Qué opinan ustedes? ¿Quién tiene mayor radio atómico? ¿El sodio más 1 o el magnesio más 2? El sodio más 1, profe. Para mí el magnesio, porque le va a quedar el último electrón en la capa 3. Yo le estoy sacando 2 electrones, ¿no? Porque es magnesio más 2. ¿No quedan iguales? No, el radio no es el mismo, va a cambiar, y en el caso del magnesio va a ser un poco menor porque tiene, tiene mayor número de protones. Entonces, al tener mayor número de protones, la atracción va a ser mayor, levemente mayor. ¿Está bien? Tampoco es tanto. Fíjense en acá que menor, perdón, levemente menor. ¿Por qué? Porque al quitarle 2 electrones y al tener una mayor carga nuclear, entonces el magnesio, esos electrones que tiene el magnesio, van a ser mucho más atraídos por el núcleo que lo que quedan con el sodio. ¿Se entiende? Ya habíamos dicho que en periodo disminuye de izquierda a derecha, así. También disminuye de izquierda a derecha, entonces también lo puedo tener como esa premisa. Fíjense, en el aluminio es mucho más pequeño todavía, porque aumenta mucho más la carga nuclear y estoy sacando más electrones, con lo cual es mucho más fuerte la atracción que hay. ¿Está bien? Entonces, digamos, teniendo en cuenta esas premisas que habíamos tenido recién, habíamos dicho, vamos a utilizar variaciones generales, no vamos a empezar a decir, después hay excepciones, hay algunas excepciones, dependiendo también del tipo de catión, pero en general se produce de esa manera. ¿Bien? Por ejemplo, yo acá tengo especies que son isoelectrónicas, ¿está bien? Tengo el nitruro, el anión oxígeno, el sodio más 1, el magnesio más 2 y el aluminio más 3. Son todas especies isoelectrónicas, es decir, tienen la misma cantidad de electrones. El número de electrones que tienen son todas 10. Ahora, ¿tendrán el mismo radio si tienen el mismo número de electrones? ¿Qué opinan ustedes? No, no, porque cambia el número de protones también de cada uno. Y por lo tanto la carga nuclear. Claro. Entonces, al cambiar la carga nuclear, los radios también van a variar. Entonces, 2 o más especies que sean isoelectrónicas no van a tener el mismo radio, por más que tengan el mismo número de electrones. ¿Ven? Es una pregunta que por ahí puede surgir en algún parcial o en algún coloquio, ¿por qué no? ¿Está bien? Así que esto es importante. Todo lo que estamos viendo ahora, fíjense que no lo estoy diciendo tan libremente como veíamos con las otras filminas, sino que vamos ya un poquito más despacio porque esto es un poco más importante de todo lo que habíamos visto hasta recién. Lo que es la energía de ionización, bueno, es la cantidad de energía que se necesita para quitar un mol de electrones a un mol de átomos en estado gaseoso. Básicamente es quitarle un electrón a un elemento. Es la cantidad de energía que yo necesito para quitarle un electrón. Entonces, la energía de ionización, yo las puedo caracterizar en 1, 2, 3, 4, etcétera, dependiendo de la cantidad de electrones que yo le esté sacando a ese elemento y que pueda quitarle. Ahora, cada vez que yo quiera quitarle un electrón, la energía de ionización siempre va a aumentar,
porque, por lo que veíamos recién cuando generábamos especies cargadas positivamente, cuando veíamos cationes. Es decir, yo saco un electrón, la carga nuclear efectiva sobre los electrones que le quedaron es mayor. Si quiero sacar otro electrón, cada vez va a ser mayor porque me quedan menos electrones y el efecto de apantallamiento empieza a ser nulo sobre los electrones externos porque ya no están, y entonces la atracción es mucho mayor del núcleo para con los electrones que quedaron, y por lo tanto siempre el radio tiende a disminuir y la energía de ionización tiende a aumentar. ¿Está bien? Porque los electrones que voy sacando, los que me quedan cada vez más atraídos que lo que estaban inicialmente. ¿Está bien? Por ejemplo, en el magnesio yo hablo de una energía de ionización 1, que fíjense es de 740 aproximadamente kilojoule mol, y la segunda energía de ionización es de casi, es el doble. Y eso se debe a que para poder quitarle ese electrón, yo necesito mucha energía porque ese electrón ya queda atraído por el núcleo mucho más. Una tercera energía de ionización del magnesio podría ser factible, pero ¿qué pasa cuando el magnesio pierde 2 electrones? ¿En qué configuración isoelectrónica adquiere? La del neón. La del neón. Y esa configuración isoelectrónica del gas noble neón, al tener todos sus niveles de energías completos, es muy difícil poder sacarle un tercer electrón al magnesio. La cantidad de energía que yo voy a necesitar va a ser tan grande que no me va a convenir ni siquiera hacerlo el proceso. ¿Está bien? Fíjense, miren, acá está el magnesio. Si yo le saco los 2 primeros electrones, es una energía que es razonablemente grande, pero no tan grande. ¿Está bien? Ahora, cuando le quiero sacar un tercer electrón, fíjense, 7733 kJ por mol. Es muy grande la energía, ¿por qué? Porque la configuración isoelectrónica del gas noble que adquiere, al tener todos sus niveles completos de electrones, hace que sea tan estable esa configuración que a mí me cueste necesite, en realidad, una gran cantidad de energía para poder quitárselo. ¿Lo puedo hacer? Lo puedo hacer, pero a un costo bastante elevado. Y lo que pasa después también que ese magnesio más 3 hipotético que pudiese quedar es tan, pero tan inestable que prácticamente va a terminar reaccionando con lo que encuentre porque todos los elementos tienden a la estabilidad, como todos los procesos naturales. Bien, entonces, analizando, podemos analizar la segunda y la tercera energía de ionización del magnesio. Entonces, la eliminación de ese tercer nivel, ya estoy entrando en un nivel mucho más adentro y eso provoca el gran salto de energía. Ahora, se supone que si yo analizaba periódicamente las propiedades, la energía de ionización del aluminio, hablando de la primera, debería ser mayor que la del magnesio. Ahora, ¿por qué es levemente menor a la del magnesio? Porque si yo después analizo el silicio, el fósforo, el azufre, van todos en incrementos generalmente. Bueno, acá también entre el fósforo y el azufre hay algo raro ahí. ¿Qué creen ustedes que puede estar pasando acá? ¿Por qué no se puede, no se cumple esa periodicidad que yo venía diciendo que recién? ¿Qué puede ser? Les doy una ayuda. Fíjense en la configuración electrónica. Y comparen la configuración electrónica del magnesio con la del aluminio. ¿En dónde está uno y otro electrón? ¿Cómo? En el aluminio tiene 1 y en el magnesio tiene 2 en el último nivel. Bien, bueno. Pero además hay algo más. El único electrón del aluminio, ¿en qué subnivel está? En el nivel 3P1. Bien, 3P1.
¿Y los electrones del magnesio en qué nivel están? En el 3S2. 3S2. Bien. Cuando nosotros hicimos un repaso medio rápido sobre la forma de los orbitales y la disposición y la energía de los orbitales, el nivel P está energéticamente un poco por arriba que el nivel S. ¿Qué quiere decir eso? Que un electrón que está en el nivel P tiene una menor energía de atracción con el núcleo que la que está en el 3S. Por eso se justifica que esa energía sea levemente menor. ¿Está bien? Porque el electrón del aluminio está en el P y se puede eliminar mucho más fácil que el que está en el S. Aparte porque está solo y los otros dos del magnesio están apareados. ¿Está bien? La otra relación, que es más o menos parecido el análisis, tiene que ver un poco con el fósforo y el azufre. Si vemos las configuraciones electrónicas del fósforo y el azufre y las analizamos, acá lo que sucede es que en el fósforo, ¿está bien? Yo tengo 3P3 en el último. ¿Qué quiere decir? Que al ser 3P3, yo tengo un electrón en cada una de las casillas cuánticas del P. Y en el azufre tengo 3P4, es decir, tengo las 3 casillas con los 3 espines para arriba y una de las casillas con un espín para abajo. Entonces, esa repulsión que hay entre esos electrones apareados, ¿está bien?, del fósforo y del azufre, perdón, hace de que la energía de ionización, la primera energía de ionización, sea levemente menor. ¿Está bien? Entonces tienen que analizar ustedes la configuración electrónica. Esta filmina es muy importante para que la vean, porque de esta manera van a poder entender bien propiedades periódicas relacionadas con configuración electrónica. Recuerden lo que le dije recién, todas las unidades se van solapando entre sí con los temas y muchos de ellos se van relacionando entre sí. Bueno, este es uno de ellos, por ejemplo. Bueno, y acá hay un gráfico de lo que es la variación de la energía de ionización y que los gases nobles o inertes tienen las mayores energías de ionización debido a que como tienen todos sus niveles completos, entonces son tan estables eléctricamente que es muy difícil poder quitarle un electrón. Todo lo contrario sucede con los elementos del grupo 1, con los metales alcalinos. Tienen una muy baja energía de ionización y esa baja energía de ionización hace que se transformen en cationes muy fácilmente. ¿Bien? ¿Cómo varía en la tabla periódica la energía de ionización? Bueno, aumenta en un periodo de izquierda a derecha y aumenta en un grupo de abajo hacia arriba. En un periodo aumenta porque aumenta la carga nuclear efectiva. Entonces, al aumentar la carga nuclear efectiva, es mayor la carga que hay sobre ese electrón, y eso permite de que sea mucho más difícil poder quitárselo. Y obviamente va a aumentar hacia arriba, porque disminuye también el radio atómico, y eso hace de que estén mucho más próximos y sea mucho más grande la carga. Entonces, acá estamos viendo que entre el radio atómico y la energía de ionización hay como una relación inversa, ¿no? A medida que aumenta el radio, disminuye la energía de ionización, y a medida que disminuye el radio, aumenta la energía de ionización. Esas relaciones también hagan el ejercicio siempre de empezar a interactuarlas, a empezar a relacionar. ¿Qué pasa con esto? ¿Qué pasa con lo otro? ¿Por qué? Es muy importante preguntarse por qué aumenta, por qué disminuye. Porque realmente eso es lo que uno termina preguntando después en un coloquio. Cuando uno les pregunta, ¿cómo varía el radio atómico en un grupo? Aumenta de arriba hacia abajo. ¿Por qué? Y ahí ya está. Al no saber, no pueden explicarlo. Entonces saben de memoria los temas y es muy difícil que de memoria puedan explicar el por qué. Así que búsquenle la vuelta. Profe, Sí. ¿se escucha bien? ¿Sí? Bueno, yo tengo una duda. Por ejemplo, entre el carbono y el fósforo, ¿cuál sería más grande? Hablando de radio atómico.
Claro. Entre carbono y fósforo. Y bueno, ahí por ejemplo, el radio del carbono y el fósforo, estamos analizando el carbono en un periodo 3 y el fósforo en un periodo 4. Entonces, el fósforo tendría que tener un radio atómico un poco mayor, porque si bien aumenta, está un poco desplazado del carbono, tendría una carga nuclear efectiva mayor, pero el número cuántico principal aumentó, porque pasamos del 2 al 3. ¿Está bien? Entonces, al disminuir, al pasar, digamos, de un número cuántico principal a otro, va a aumentar ese radio. Yo lo puedo corroborar. En las tablas periódicas muchos tienen los radios. ¿Está bien? Entonces lo podemos corroborar y hacer esa analogía. Obviamente también empieza a haber algunas contradicciones, por así decirlo, y que no se termina justificando con eso, sino que más bien con la configuración electrónica. Pero si yo me fijo, el radio atómico del carbono es de 127 y el del fósforo es de 188 picometros. ¿Bien? Con lo cual, acá se cumple eso de decir, bueno, como yo ahora desciendo en el grupo, aumenta el número cuántico principal, y al aumentar el número cuántico principal, aumenta la distancia de los electrones al núcleo. Por eso, si bien también aumenta el número de protones y la carga nuclear sería mayor, el que termina gobernando, por así decir, o decidiendo entre un radio mayor o menor, es el número cuántico principal. ¿Bien? Bien, profe, gracias. Bien, bueno, acá un poco retomando las clases que veíamos de recién, que yo les había hecho la pregunta, justamente estábamos hablando de energía de ionización, o de la energía que yo necesito para quitarle un electrón a un determinado elemento, y por qué era que el rubidio necesitaba menor energía que el sodio, por lo que ustedes me dijeron, y ahora lo estamos corroborando y verificando nuevamente. El rubidio, al tener un radio mayor, entonces la distancia que hay entre el último electrón y el núcleo es mayor a la que hay en el sodio, por lo tanto, la energía que yo necesito es mucho menor, o menor, que para el sodio, y eso se justifica desde las propiedades periódicas. Entonces, nuevamente, fíjense en cómo estamos relacionando temas, cómo estamos relacionando filminos. La afinidad electrónica. ¿Qué es la afinidad electrónica? Bueno, en realidad es una energía, ¿está bien?, que se desprende o se necesita cuando yo transformo un elemento en un ion. Es decir, cuando un elemento acepta un electrón para formar un anión. Básicamente sería eso. Entonces, la afinidad electrónica va a cambiar mucho de un elemento a otro, y también va a estar relacionado con el radio atómico. ¿Bien? Entonces, fíjense acá, por ejemplo, perdón, la afinidad electrónica del flúor es mayor a la del litio. ¿Por qué? Porque el litio, en realidad, lo que está tendiendo a formar es un catión, no un anión. Si ustedes se fijan en la tabla periódica, el litio tiene un solo electrón, entonces tiene una baja energía de ionización, por lo tanto va a tener una alta energía, una alta afinidad electrónica. Entonces, mientras más positivo sea, más afín es, y mientras más negativo tienda a ser, menos afín va a ser. Eso es un poco, digamos, en la escala de energía. Este tema lo puedo llevar tranquilamente a óxido-reducción, o cuando veamos óxido-reducción, en realidad lo voy a traer nuevamente a colación, a la parte de propiedades periódicas. ¿Por qué? Porque esto tiene que ver un poco con lo que tiene que ver con los potenciales de reducción. El potencial de reducción es la cantidad de energía que necesita un elemento para poder aceptar un electrón. Y si ustedes se fijan, después en la tabla de potenciales de reducción, los elementos como el litio, como el sodio, como el magnesio, tienen potenciales de reducción, es decir, de aceptación de electrones,
negativos. ¿Eso qué indica? Que en realidad no tienden a aceptar naturalmente un electrón, sino que tienden más bien a cederlo. Bueno, la energía de ionización y la afinidad electrónica están relacionados con los potenciales de oxidorreducción. Eso es para que ustedes también entiendan cómo se puede preguntar y cómo podemos ir de una unidad a otra en un coloquio. Bueno, los elementos de mayor afinidad obviamente son los elementos del grupo 17 y los de menor afinidad los del grupo 1. Entonces, la afinidad va a aumentar en un periodo de izquierda a derecha y va a aumentar en un grupo de abajo hacia arriba. Exactamente igual a lo que era la energía de ionización. Y están relacionadas la afinidad electrónica con la energía de ionización, porque una es quitarle un electrón y otra es agregarle un electrón. ¿Está bien? Entonces, tengan en cuenta también esta relación. Como dice acá, estas tendencias presentan muchas irregularidades porque no se ve que todo sea tan así, que aumente todo para un lado, aumente todo para el otro, sino que empieza a haber algunas excepciones que tienen que ver más bien con las configuraciones electrónicas. Pero como yo les dije, como esto lo vamos a analizar de una manera más general y de una manera cualitativa, vamos a tener en cuenta que van a aumentar o disminuir de izquierda a derecha o de abajo hacia arriba y vamos a tomarlo como tales, digamos. Bien, y la electronegatividad es una propiedad periódica que yo no la puedo medir, sino que es una tendencia relativa, es decir, está relacionada con la energía de ionización y la afinidad electrónica, pero no es medible como en el caso anterior. Entonces, la electronegatividad lo que me indica es cuán factible o cuán fácil puede atraer a un electrón un determinado elemento. Y el concepto de electronegatividad lo vamos a utilizar mucho después en la parte de enlaces, sobre todo cuando veamos enlaces covalentes. ¿Está bien? Entonces, lo que está remarcado acá es lo más importante, que la electronegatividad, la afinidad electrónica en realidad se refiere a la atracción de un electrón adicional por un átomo, y que la electronegatividad se refiere a la habilidad de un átomo que está unido a otro para atraer electrones compartidos. Entonces, la electronegatividad lo analizo desde el punto de vista de los enlaces y la afinidad electrónica desde los átomos aislados. Bueno, y la última propiedad, que es el carácter metálico y no metálico, tiene que ver un poco con estas clasificaciones entre metales y no metales, y las cualidades que tiene. Entonces, un metal, bien, o el carácter metálico está relacionado con el radio atómico. Aumenta como aumenta el radio atómico. Entonces, las propiedades periódicas se pueden relacionar haciendo un resumen, ¿está bien? Entre carácter metálico y radio atómico por un lado, afinidad electrónica, energía de ionización y electronegatividad por el otro. Este sería el carácter no metálico, los metaloides y los gases nobles. Y esto sería, digamos, como una especie de resumen de las propiedades periódicas que vimos hasta recién. El radio atómico, la electronegatividad, la afinidad electrónica y el carácter metálico. Fíjense que acá no está puesto el carácter metálico porque lo había puesto en la filmina anterior, pero que aumenta igual que el radio atómico y que tanto la afinidad como la electronegatividad y la energía de ionización aumentan en el mismo sentido. ¿Bien? Bueno, acá hay una serie de ejercicios que tienen para resolver y aplicar en números cuánticos y demás cosas. Bueno. ¿Se entendieron las propiedades periódicas hasta acá? ¿Hay alguna duda? Por mi parte no, profe. ¿No? En general, ¿se entienden? No sé si ayuda, mejoró lo que ustedes sabían de propiedades periódicas o bueno, si ya lo sabían,
bienvenido sea, y si es mejor, más todavía para que lo puedan utilizar para los parciales y el coloquio. ¿Bien? Sí, profe, mejoró. ¿Mejoró? Sí, en mi caso mejoró. Tenía ahí como unos Bueno, conceptos medio que no los tenía tan claro. bueno, pero todo Muy bien. esto está bien, está perfecto. Obviamente, yo no voy a tomar asistencias y para mí no es un requisito que ustedes estén en la clase teórica. De 177 hay más de 100 alumnos que no están conectados. Siempre es bueno estar en el sentido de que surgen dudas que se pueden preguntar en el momento. También están las clases, como yo les dije, publicadas en donde está explicado todo esto, creo que de la misma manera, así que no debería haber problemas. Pero cualquier duda que tengan o cuando vean las clases y lo quieran preguntar en otra clase, lo preguntan, no hay ningún problema. Bueno, ¿qué me queda ver? ¿Qué me queda ver? Denme un segundo. Tengo. Vamos a cerrar. Y vamos a comenzar con otro tema que es enlace. ¿Bien? Vamos a ver hasta dónde llegamos con el enlace. Vamos a ver. ¿En la parte práctica van tan rápido como en la teórica o van un poco más lento? Vamos más lento, profe. Lo que pasa es que también yo necesito dejarle material a la profe para que les pueda dar ejercicio después. Bueno, la parte de enlaces es una parte que es bastante larga, tiene como 3 partes más o menos. Vamos a resumirlo un poquito y vamos a obviar algunas cosas como por ejemplo la teoría del orbital molecular, algunas excepciones de la regla del octeto, cuando veamos más la parte de geometría y hibridación. Así que bueno, quiero que nos enfoquemos un poco en el concepto de enlace en sí y ver los dos enlaces más importantes que vamos a ver. En realidad, enlace tenemos iónico, covalente y metálico. El enlace metálico se ve un poco más en la parte de sólidos, entonces no lo vamos a ver acá. Y nos vamos a enfocar sobre todo en la parte de estos dos, del enlace iónico y del covalente. ¿Cómo están para seguir o para hacer un recreo? Ustedes díganme. Más o menos hasta las 10:15 pensaba yo dar clase. No vamos a estar hasta las 11 de la noche, pero si quieren podemos hacer 10 minutitos de recreo y empezar con enlaces, si les parece. O si quieren que sigamos, seguimos, no tengo drama. Me parece que recreo, no sé, mis compañeros. Bueno, Hacemos 10 minutitos. con uno que pide recreo yo ya me tengo que amoldar a eso, así que hagamos un mini recreo de 10 minutitos y volvemos a continuar desde acá. Total, yo tengo 20 y 54. Bueno, a las 9 de la noche nos conectamos, hacemos 5 o 6 minutitos de un recreo y arrancamos a las 9, así estamos hasta las 10. Perfecto. Dale, Listo. gracias.
Bien, bueno, retomamos la última parte, así vamos a descansar. Bueno, la parte de enlace químico, ahora ya pasando de unidad, está un poco relacionado. Yo sé que esta unidad cuesta bastante entenderla, no tanto la parte de enlace inicial, de diferenciar entre un enlace iónico y uno covalente, pero como no solamente se pide eso en los ejercicios, sino también que se pide todo lo que tenga que ver con hibridación y geometría molecular, es ahí donde se hace un poquito más complicado todo. Así que lo que vamos a ver hoy simplemente es la parte de enlace iónico y covalente como caracterizaciones de ambos, y mañana vamos a continuar con todo el resto. ¿Por qué estudiar el enlace químico? ¿Por qué existen los compuestos? En realidad porque están enlazados, y esos compuestos existen al estar enlazados porque tienden siempre a estar en un estado mucho más estable, de menor energía de lo que están en forma separada. No es que yo mezcle cloro con sodio y automáticamente se forma cloruro de sodio. Se necesitan otras condiciones, como condiciones de presión, de temperatura y otras variables más que hacen de que yo pueda llevar a cabo un proceso. Pero el compuesto que se forma, el producto que se va a formar, siempre va a tender a ser más estable de lo que es inicialmente o como son sus partes por separado, y eso justifica, digamos, por qué existen los compuestos. Ahora, también podemos decir por qué existen compuestos que son iguales, pero que no lo son, como por ejemplo el diamante y el grafito. Ambos dos son compuestos que son en base a carbono, pero hay una diferencia sustancial entre el carbono en forma de diamante y el carbono en forma de grafito. Entonces, acá es en donde entran en juego no solamente el enlace en sí, vamos a estar acá en este, particularmente este es un enlace covalente, hablando del carbono o del grafito, pero tiene que ver un poco también con esto que yo les decía recién de la geometría molecular y del proceso de hibridación. ¿Por qué se forman de una forma o de otra? Y también acá tienen que ver las condiciones en las cuales se generan uno y otro. Entonces, todo esto es lo que queremos explicar, digamos, con la unidad de enlace. ¿O por qué la molécula del cloruro de sodio no es cloro sodio 2? Todo esto está relacionado a una estabilidad, que es una condición de mínima energía en la cual todos los procesos tienden a esa condición. ¿Por qué la molécula de dióxido de carbono es lineal y la de agua es angular? Bueno, tiene que ver también con enlaces. Yo al agua, si omito los dos pares no enlazantes del átomo de oxígeno, debería ser una molécula lineal, porque tengo un oxígeno enlazado a dos hidrógenos, uno en cada extremo, igual que lo que sucede con el dióxido de carbono. Sin embargo, no sucede eso. Bueno, todo esto está relacionado al enlace, y además el enlace me permite determinar propiedades físicas y químicas u otras propiedades como las eléctricas, o también el estado de agregación que se encuentra a temperatura ambiente, fundamentalmente por cómo interactúan los elementos entre sí para formar una determinada molécula. Entonces, el concepto de enlace es muy importante porque después cuando veamos estado sólido, líquido y gaseoso, va a estar relacionado a enlaces, fuerzas intermoleculares van a estar relacionadas a enlaces, soluciones va a estar relacionado a enlaces y todo lo que venga también. Entonces, el enlace químico en realidad y en definitiva es muy importante. Ahora, ¿qué pasa y por qué se forma un enlace? Un enlace se forma para adquirir un estado de menor energía potencial, para lograr una mayor estabilidad y porque al combinarse alcanzan una configuración electrónica estable como la configuración isoelectrónica del gas noble. Entonces, puede ser una configuración isoelectrónica de un gas noble que le antecede al catión o que le precede a un anión, hablando específicamente de un enlace iónico. Entonces, esa interacción vista en un gráfico en función de energía, los átomos por separado tienen mayor energía que si están juntos. Por eso justifica el enlace. ¿Bien?
Bueno, en este gráfico se ve un poco más en detalle qué es lo que sucede y ese proceso de liberación de energía, que es lo que yo les decía recién, que no es solamente que yo coloco un átomo de hidrógeno y uno de cloro uno al lado del otro y se forma ácido clorhídrico. Hay todo un proceso de por medio que lo puedo analizar y calcular desde el punto de vista termodinámico para poder llevar a analizar la formación de esa molécula. ¿Bien? Y desde el punto de vista gráfico, también en el punto acá 3, donde se produce el valle de esta gráfica, es donde tengo el punto de mayor estabilidad. ¿Por qué? Porque los elementos se van a aproximar entre sí hasta un punto en donde la estabilidad sea la máxima. Pasado ese distanciamiento que hay entre los dos átomos, empiezan a interactuar los núcleos y las nubes electrónicas entre sí, y eso hace de que sean muy inestables. Por eso es que el proceso de mayor estabilidad se da a una determinada distancia, que es la distancia de enlace justamente. ¿Bien? O longitud de enlace. Entonces, primero, ¿cómo vamos a dibujar esas moléculas, esos enlaces? Lo vamos a hacer a partir de estructuras llamadas estructuras de Lewis, en donde vamos a tener en cuenta que hay que cumplir una regla que se denomina la regla del octeto, que vamos a ver después algunas excepciones de esas reglas, pero que debe haber 8 electrones en principio. ¿Bien? Para que puedan estar enlazados entre sí. Ahora, los símbolos de Lewis, ¿cómo los representamos? Bueno, los representamos con el elemento en sí y un punto o una cruz, puede ser también, que van a identificar o van a representar todos los elementos o electrones, perdón, de valencia que tiene ese elemento. O sea, todos los electrones en la última capa. ¿Bien? Entonces, el enlace nosotros lo podemos caracterizar o clasificar en realidad como 3 tipos de enlace: enlace iónico, enlace covalente y enlace metálico. Bueno, dije que el enlace metálico lo vamos a ver un poquito más en profundidad en la parte de estado sólido. Nos vamos a buscar un poco más el enlace iónico y el covalente. Una diferencia muy importante entre un enlace iónico y un enlace covalente es que en el enlace iónico los electrones se transfieren. Es decir, un elemento pasa un electrón hacia otro elemento. Y en el enlace covalente, los electrones se comparten por igual. Ya vamos a ver después que no es tan así, que puede haber una pequeña distorsión, pero en realidad en el enlace covalente los electrones se comparten. En el enlace iónico, no. Dentro de lo que es el enlace covalente, fíjense que hay una clasificación mucho mayor aún, dependiendo de quién aporta el electrón en el enlace. Puede ser un enlace puro, puede ser un enlace covalente dativo, puede ser también según la dispersión de la nube electrónica, puede ser un enlace covalente no polar o un enlace polar, o puede ser en función de la cantidad de pares electrónicos compartidos, es decir, puede ser un enlace simple o puede ser un enlace doble o un enlace triple. O sea, todas estas combinaciones se pueden dar al mismo tiempo. No es que es una u otra. Se pueden dar al mismo tiempo porque forman todas partes del enlace covalente. Entonces, ¿cómo distinguimos un enlace de otro? Lo hacemos a partir de las propiedades periódicas que habíamos visto, como la afinidad electrónica, la energización y sobre todo con la electronegatividad. Entonces, en una escala de electronegatividad, analizándolo, yo tengo una diferencia de electronegatividad, que va a ser la diferencia entre dos elementos que yo pretendo enlazar. Entonces, si esa diferencia es 0, estoy hablando de un enlace covalente puro. Si es mayor a 2, estoy hablando de un enlace iónico. ¿Está bien? Entonces, todo lo que sea mayor a 2 es un enlace iónico. Todo lo que sea menor a 2 hasta 0 es un enlace covalente. Y ahí voy a definir. Si es 0 es un enlace covalente no polar. Si está entre 0 y 2 va a ser un enlace covalente polar. ¿Bien?
Entonces, características del enlace iónico. Primero que son fuerzas electrostáticas, las que mantienen unidos a esos iones, y ahora yo tengo una transferencia de un electrón de un elemento que va a ser el catión hacia el otro elemento que va a ser el anión. Entonces yo voy a formar dos especies. Por eso se llama iónico, porque viene de iones, un catión y un anión. Entonces, en la tabla periódica, si ustedes recuerdan, la mayor diferencia de electronegatividad la voy a tener entre los elementos del grupo 1 y 2 con los elementos del grupo 17. Ahí yo voy a tener la máxima diferencia de electronegatividad y ahí voy a poder empezar a decir si un enlace es iónico o no. ¿Está bien? Entonces, se forma a partir de un metal con un no metal, y los metales son los que tienen bajas energías de ionización, bajas afinidad electrónica y forman cationes, y los no metales son los que tienen una alta afinidad electrónica, una alta energía de ionización y tienden a formar justamente los aniones. ¿Está bien? Entonces, yo acá tengo un catión y un anión que me van a terminar formando un enlace iónico. ¿Bien? Esta es la forma o la estructura de Lewis de poder dibujar o escribir. Y la reacción de formación, digamos, es como la que tienen acá. La diferencia de electronegatividad entre el fluoruro de litio es de 3, con lo cual es un compuesto netamente iónico. No cabe ninguna duda. ¿Está bien? Entonces, para yo de saber si un compuesto es iónico o covalente, primero tengo que hacer la diferencia de electronegatividad. La diferencia de electronegatividad me va a dar ese valor mayor o menor a 2, que me va a permitir decir si es iónico o no, o es covalente. Algo que es importante y que es un concepto que se da en el enlace iónico, que no se da en el enlace covalente, es una variable que se denomina energía reticular o energía de red. Es decir, es la cantidad de energía con la cual una estructura, una celda cristalina de un compuesto iónico está unida, y la cantidad de energía que yo necesito para romper esa red y transformar todos sus elementos en estado gaseoso. Se puede calcular a partir de un ciclo, también que se denomina ciclo de Born-Haber. Nosotros no lo vamos a ver. ¿Por qué? Porque no estamos viendo todavía toda la parte de entalpía, toda la parte de termodinámica. Pero vamos a hacer un análisis de la energía reticular en función de una ecuación matemática que relaciona, y esa ecuación matemática lo que me dice es que la energía reticular es igual a una constante K, que esa constante es una constante de empaquetamiento, una constante de red, multiplicado por las cargas del catión y del anión dividido en la distancia que los separa. ¿Bien? Entonces, ¿a qué se debe la K con constante de red? Yo me fijo. Lo que yo les decía de estructuras cristalinas, que lo vamos a ver en la parte de sólidos, yo puedo tener una red que puede ser cúbica simple, cúbica centrada en el cuerpo, cúbica centrada en las cargas. A medida que cambian estas estructuras, cambian las energías reticulares también. Por eso es importante tenerlo en cuenta ese factor. Independientemente de ese factor, supongamos que no lo tenemos en cuenta, lo que vamos a analizar es el producto de las cargas dividido en la distancia. Entonces, con esto, lo que yo estoy haciendo es analizar, digamos, de una manera más cualitativa, si se quiere, porque yo no lo voy a calcular. Por ejemplo, fíjense, analicemos los halogenuros de litio, de sodio y de potasio. ¿Por qué creen ustedes que el fluoruro de litio tiene una energía reticular mayor que la del fluoruro de sodio y la del fluoruro de potasio? Y debe cambiar.
puede cambiar por el tema de la constante de empaquetamiento de la red. Supongamos que no. Yo la constante ahora la omito. Porque la constante de empaquetamiento tiene cierta incidencia sobre la ecuación, pero no es lo más importante en sí. Hay otra cosa que es más importante. El radio. El radio. No me acuerdo, varios me lo dijeron al mismo tiempo, pero tiene que ver con el radio. Es decir, el litio es un catión que tiene un radio mucho más pequeño que el flúor y el sodio. Entonces, la carga que atrae al fluoruro es mucho mayor. Por eso la energía reticular es mayor en el fluoruro de litio que en el fluoruro de potasio. ¿Está bien? Si yo, por ejemplo, ahora analizo todos los compuestos de sodio, pero que cambian es el halogenuro. Es decir, ahora yo tengo el grupo 17. Fíjense, el fluoruro de sodio tiene una mayor energía reticular que el ioduro de sodio. Y eso se debe también porque, como estoy disminuyendo en el grupo de los halógenos, entonces el radio aumenta. Si aumenta el radio, aumenta la distancia. Si aumenta la distancia, es inversamente proporcional a la energía reticular. ¿Se entiende? Entonces, esto sí es importante que lo sepan. No lo que vimos anteriormente, pero sí esto es importante porque tienen las herramientas para poder analizarlo. Ahora, si yo analizo el cloruro de sodio y el cloruro de calcio, el cloruro de calcio, ¿por qué tendrá una mayor energía reticular que el cloruro de sodio? Ahí ya tengo mismos elementos. Entonces ahí no está cambiando el radio, pero hay otra cosa que cambia. ¿Qué cambio hay? La cantidad de átomos de cloro. La Sí. carga, profe. La cantidad de átomos de cloro cambia porque cambia que la carga. Alguien me lo dijo. El calcio tiene una carga de +2. El sodio tiene una carga de +1. Entonces, mientras más carga tenga el catión, más fuertemente va a estar atraído con el anión. Entonces, por eso va a ser mayor la energía reticular. ¿Se entiende? Entonces, esta tablita es importante que la analicen, que se fijen y que entiendan por qué la energía reticular es mayor o menor un elemento que otro, y simplemente lo que tienen que analizar son propiedades periódicas, es radios atómicos o cargas. ¿Bien? Acá hay un ejemplo que lo voy a pasar porque está resuelto. ¿Está bien? Y algunas propiedades generales de los compuestos iónicos, que son sólidos cristalinos a temperatura ambiente. Bien, eso, forman cristales, es decir, celdas unitarias solapadas una con otra que van formando una estructura cristalina ordenada. No son moléculas, sino que son redes cristalinas. Tienen puntos de fusión y de ebullición elevados, porque al tener una alta energía reticular, eso hace de que sea mucho más, digamos, costoso poder pasarlos del estado sólido al estado fundido. ¿Está bien? Son frágiles, se rompen fácilmente, son solubles en agua, ya vamos a ver por qué, y no conducen la electricidad en estado sólido. En realidad es muy baja respecto a un conductor como un metal, pero sí lo hacen en estado disuelto o fundido, y eso tiene un porqué. El porqué es que, como son cargas, pueden transportarse, entonces son aniones y cationes, entonces como pueden transportar cargas, permiten que se conduzca la electricidad. De hecho, el agua es conductora de la electricidad, no por el agua en sí, sino por la cantidad de sales que tiene disuelta. Porque el agua ultra destilada, ultra pura, que no tiene ninguna carga, ningún compuesto, ni sodio, ni cloro, ni fosfato, ni nitrato, ni nada, ningún anión, ni ningún catión, no es conductora. ¿Qué pasa?
El problema es que, si bien hay una gran cantidad de compuestos que son iónicos, la mayoría son enlaces covalentes. Porque si ustedes se fijan en la tabla periódica y analizamos, tenemos el grupo 1, el grupo 2 con el grupo 17. Pero después tenemos una gran cantidad de elementos no metálicos en el grupo, del grupo 13 al grupo 17 en sí, que tienen la capacidad de formar enlaces covalentes. Entonces, el concepto de formar un enlace covalente es exactamente el mismo que lo que veíamos con el enlace iónico. Lo que se quiere es lograr una máxima estabilidad. Lo que pasa es que en el enlace covalente, el enlace se forma compartiendo electrones de dos elementos distintos o dos iguales, como en el caso del hidrógeno, a diferencia del enlace iónico, en donde yo tengo una transferencia de un electrón, que es el del catión, hacia el del anión. ¿Está bien? Entonces, esa es la gran diferencia que hay entre un tipo de enlace y otro. El gráfico es exactamente el mismo, porque se logra una condición de máxima estabilidad a una determinada distancia. ¿Está bien? Y el enlace covalente tiene características de que son uniones muy fuertes. Se forma cuando dos átomos comparten uno o más pares de electrones, porque pueden compartir más de un par de electrones. Bien. Y se da generalmente entre dos no metales o elementos de una alta electronegatividad, sobre todo. ¿Está bien? Entonces, esto lo habíamos visto recién, cómo se clasificaba el enlace covalente, es mucho más amplio